أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا Muhammad wa alihi الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Que las bendiciones de Dios sean con el profeta del Islam Muhammad y los inmaculados de su familia. Siguiendo con estas clases sobre la vida de los profetas, según la perspectiva del Sagrado Corán, analizando las características comunes que ellos tenían en la forma de principios, llegamos a lo que sería el principio número 7, que es convocar al monoteísmo. Esta convocatoria al monoteísmo fue también un principio, una característica común. Y eso viene con la definición de la profecía, o del hecho de ser un profeta de parte del Dios único. Allah subhanahu wa ta'ala, esta convocatoria, vemos que la realiza a través de todo el mensaje del profeta, porque cada una de las nociones, cada una de las enseñanzas de los profetas, su modo de vida y su proceder se fundamentan precisamente en la creencia de que no hay divinidad más que Dios. Por lo tanto, lo más importante, y es por eso que lo principal en el Islam y la forma en que uno se hace musulmán es diciendo la kalima, o sea, la frase no hay divinidad sino Dios. Leemos en el Sagrado Corán: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Antes de ti no mandamos a ningún mensajero sin que le reveláramos: no hay más divinidad que yo, adoradme pues. Corán, Sura Al-Anbiya, que es la sura número 21, sura de los profetas, aleya número 25. Entonces tenemos un tema básico o fundamental, que es que los profetas llegaron para convocar hacia Dios, para que su convocatoria sea aceptada, para que sus enseñanzas sean tomadas en cuenta, sean válidas. Luego, por supuesto, de haber aceptado la creencia en Dios y que este profeta que tenemos enfrente fue enviado por Dios, o que el mensaje que nosotros ahora tenemos enfrente es el mensaje de uno de los profetas divinos, debemos obedecer a ese mensaje, debemos obedecer a ese mensajero. Por lo tanto, esa obediencia a Dios también se da mediante la anuencia divina, el permiso divino y la orden divina. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. No enviamos a ningún mensajero sino para que sea obedecido con la anuencia de Dios. Esto está en el Corán, Sura An-Nisa, que es la sura número 4, aleya número 64. Entonces, dentro de lo que es el principio número 7, que es la que todos los profetas convocaban al monoteísmo o la unicidad de Dios, tenemos entonces este subtema, que es que la obediencia a los profetas es con la anuencia de Dios, es con el permiso de Dios. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán, poniendo énfasis en esta misma noción: وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Si el mensajero os trae algo, aceptadlo, y si os prohíbe algo, absteneos de ello. Corán, Sura Al-Hashr, que es la sura de la congregación el día de la resurrección, sura número 59, aleya número 7. Por lo tanto, vemos que es con la anuencia de Dios que el profeta debe ser obedecido, más que con la orden de Dios, como acabamos de leer en esta ley. La obediencia al profeta es entonces con el permiso de Dios de manera coercitiva. Es una orden, es un imperativo. El imperativo, mientras no exista un indicio de que ese uso del verbo en imperativo en los diferentes idiomas sea en carácter de ruego, de consejo o de deseo, mientras no existe ese indicio, el modo imperativo es para expresar una orden, y de ahí su nombre. Es por eso que en todas estas aleyas, en todas estas mensajes que encontramos a lo largo de la religión, que se debe obedecer al profeta, vemos que
se da de una manera coercitiva y eso forma parte de la guía de Dios, porque dentro del plan divino está que se debe obedecer al profeta. Por supuesto, después de haber aceptado con la razón los principios de la religión, que es la creencia en Dios, hemos establecido esto por nuestro propio razonamiento, de la misma manera la creencia en el más allá y de la misma manera el hecho de que debe haber profetas, enviados, mensajeros, o sea, señales en el camino, en la manera para expresar, para que Dios manifieste su benevolencia y su sapiencia al enviarnos estos instructores. Ahora, cuando ya de manera general aceptamos el fundamento que tal persona es profeta, no debemos ahora prolongar más nuestra obediencia hasta que podamos llegar a razonar y concluir cada uno, con certeza, cada uno de los aspectos de las órdenes que nos da el mensajero de parte de Dios, puesto que obviamente no tendremos ni la capacidad, ni la vida, ni la comprensión, ni una eternidad será suficiente para llegar a comprender todos estos aspectos. Así que cuando en general sí ya hemos aceptado, el siguiente paso es obedecer al mensajero y a partir ya de sus orientaciones razonar lo que nos presenta. Si bien estas nociones se retroalimentan, cuando alcanzamos cuando la noción de que alguien es mensajero llega hasta el punto de certeza, como a partir de ahí, luego de esa certeza, sea así tomar sus palabras como una orden para seguir progresando en las nociones, ya considerando estas orientaciones del profeta como inmaculadas y como parte de la guía de Dios. Allah subhanahu wa ta'ala nos da esta guía. Y cuando nos pide que obedezcamos al profeta es precisamente porque considera que esta obediencia al profeta es como obedecer a Dios. Leemos esta noción en el Sagrado Corán, en la ley que dice وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ. Obedeced a Dios, obedeced al mensajero y a los dotados de autoridad de entre vosotros. Esto está en el Sagrado Corán, Sura An-Nisa, que es la sura número 4, sura de las mujeres, aleya número 59. Bueno, en el texto del Sagrado Corán, como tal vez hayamos mencionado en estas sesiones, tiene niveles de exégesis, de interpretación, de hermenéutica, y eso lo vemos claramente en el Hadís, en varios hadices o narraciones del profeta y de los inmaculados de la familia del profeta, sobre todo en el Hadís el imán Ja'far Sadiq, alayhi salam, el sexto de los imames, que nos dice que el Corán tiene un aspecto aparente y un aspecto oculto, y cada aspecto oculto a su vez tiene otro aspecto oculto hasta 7 niveles. Entonces, para que pueda llegar a existir esta penetración en los niveles, para extraer aspectos ocultos uno tras otro, tiene que haber también una precisión en el uso del lenguaje. Encontramos, por ejemplo, en esta ley que se repite la palabra obedecer. Obedeced a Dios y obedeced al mensajero. Obedeced y obedeced. Hay dos obedecer. Podría haber dicho simplemente obedeced a Dios, al mensajero y a los dotados de autoridad. Pero dividió en dos. Hay uno obedeced a Dios y hay otro obedeced al mensajero y a los dotados de autoridad. Eso es para diferenciar el tipo de obediencia. Que la obediencia original de base, esa que viene de fábrica, es la obediencia a Dios. Es Dios, Allah subhanahu wa ta'ala, el creador, el que es digno de ser obedecido. Y la obediencia al profeta y a los dotados de autoridad es una derivación o es una obediencia secundaria. Están al mismo nivel, pero están en una verticalidad donde la obediencia al mensajero y a los dotados de autoridad son obediencias secundarias. También está el tema. Bueno, hagamos la aclaración. No es principalmente el tema que nos incumbe ahora, que los dotados de autoridad no significa cualquier gobernante que un grupo humano pueda llegar a tener, puesto que las personas en general no son infalibles. Y si alguien que se volvió gobernante por esas causas, casualidades de la vida, ya no por eso significa que la obediencia a él está al mismo nivel que la obediencia a Dios, sobre todo porque sería una persona falible.
Y si es una persona falible, sus órdenes, al no ser infalibles, obviamente estarán sujetas al error, al extravío, a la equivocación, y entonces ya no estaríamos siguiendo la guía divina o lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, no estaríamos obedeciendo a Dios al no seguir la orden de Dios. Y para que no exista una contradicción entre la obediencia a los dotados de autoridad con la obediencia a Dios, estos dotados de autoridad tienen que ser infalibles. Y por eso, según la perspectiva de la escuela de Ahlul Bayt, la escuela imamita decimana, aquí los dotados de autoridad se refieren a los imames inmaculados de Ahlul Bayt. Y bien se relaciona con este tema, no se relaciona directamente, sino que debe ser tratado aparte este tema, pero era necesario mencionar. Entonces, todo eso esa obediencia al mensajero, forma parte de lo que es Hudallah, la guía de Dios. Y como dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Inna hudallahi huwal huda. La guía de Dios es la verdadera guía. Esto está en el Corán, Sura Al-Baqarah, Sura número 2, aleya número 120. También encontramos en el mismo Sagrado Corán que nos dice, وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ, y él, Dios, es el que guía al sendero. Corán, Sura Al-Ahzab, que es la sura de los grupos, los confederados, Sura 33, aleya número 4. Bueno, esta obediencia que nosotros encontramos, a lo cual nos exhorta Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán, tiene que estar en consonancia y en congruencia con la obediencia a Dios, como ya hemos dicho. Además de esta ley del Sagrado Corán, podemos llegar a comprender esto, o se nos ha ordenado que tengamos en cuenta esto, en el hadith del profeta del Islam, en la narración del profeta del Islam, Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, que la bendición de Dios sea con él y con su familia, en esta narración que dice, La ta'ata li makhluqin fi ma'asiyati al-khaliq. ¿Qué significa? Bueno, ahí está la fuente para los que conozcan el idioma árabe, para que puedan referirse a la misma. Man la yahduru al-faqih, tomo 2, bueno, hadith número tanto. Entonces encontramos, bueno, esto significa, no se obedece a una criatura en desobediencia al Creador. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Bueno, también en los hadices o narraciones del profeta del Islam existe una minuciosidad en la forma de expresión. Aquí se ha usado la partícula la de negación. No hay obediencia a una criatura. La se llama en árabe o en gramática árabe la de nafi al-jins, que niega todo el género, la especie en general de lo que voy a negar. Es como cuando digo en la kalima, en la frase la ilaha illallah, no hay divinidad más que Dios. La ilaha illallah significa no hay ningún tipo de divinidad, no hay divinidad en absoluto más que Dios. Estas son las características que tiene esta la, cuando dice la ilaha illallah. Si no sería la ilahun illallah, pero la ilaha significa que es la de Nafiat al-Jins, es una partícula de negación del género total que yo estoy negando, de toda la especie de aquello que yo estoy negando. Aquí se usa la ta'ata li makhluqin, no se obedece a una criatura o no hay obediencia a una criatura. Significa que no hay ningún tipo de obediencia. La verdadera traducción sería absolutamente no se obedece a una criatura, o en absoluto no se puede dar el caso que se pueda obedecer a una criatura si es que en tanto se está desobedeciendo al Creador. Bueno, los profetas, entonces, en sus mensajes son con la anuencia de Dios. Es Allah subhanahu wa ta'ala el que nos ordena obedecer a los profetas. Al obedecer a los profetas tenemos que considerar su condición de inmaculados, puesto que si no fueran inmaculados no podríamos obedecer a los profetas. Ya hemos tratado algo de este tema cuando hemos hablado en algún principio anterior, puesto que obedecer a alguien que no es inmaculado, eso atentaría contra las órdenes reales de Dios.
Entonces el profeta, cuando los profetas en general, estamos hablando de las características comunes a todos los profetas. Los profetas, cuando predicaban su mensaje, se encontraban con dos grupos de personas. O se encontraban con personas que aceptaban el mensaje, aquellos que podemos decir que permanecían en su fitra o naturaleza primigenia, en la naturaleza original, esa tendencia original que hace que las personas tiendan al monoteísmo, a la creencia en un solo Dios, y al permanecer con esa puros de conciencia aceptaban la invitación de los profetas. Pero los profetas también se encontraban con aquellos sumidos o atrapados en la arrogancia, en la soberbia, en el desborde de los vicios, y cautivados por o aprisionados en sus pasiones mundanas, que es la razón principal por la cual, después de establecerse la condición de profeta de un profeta, no se lo acepta. Es para escapar de la responsabilidad y seguir creyéndose con la opción de poder practicar diferentes actos de corrupción y sumirse en la obscenidad, la indecencia y otros vicios morales. ¿A quién se revela contra los profetas? Dios, cuando lo hace a sabiendas, Dios lo humilla, en este mundo o en el otro. Cuando esa confrontación es directamente al profeta y no a su mensaje, esa humillación es una humillación, es algo denigrante lo que puede llegar a pasar con esas personas en este mundo. Siendo lo más, lo que primero a uno se le viene a la mente, el castigo que recibieron los pueblos en la antigüedad cuando ya se les establecía la condición de un profeta y aún así permanecían obstinados en su rebeldía. En definitiva, la revelación y la escuela divina de los profetas es la que, a pesar de los altibajos que uno pueda llegar a pensar que sufren los profetas en esta vida, y hemos dicho ya que los éxitos de un profeta están medidos con criterios espirituales y divinos y no con criterios mundanos. Por lo tanto, que el hecho que un profeta sea martirizado no necesariamente significa que no haya tenido éxito en su misión, sino que todo lo contrario, puede haber sido ese martirio una de las razones principales por las cuales llegó a cumplir con su misión el profeta y llegar a difundirse masivamente ese mensaje o a perdurar en la historia de la humanidad. Por lo tanto, éxito no significa que Dios va a preservar la vida material o la existencia material de una persona por siempre. Los profetas son seres humanos. Y como dice el Sagrado Corán, Kullu nafsin dha'iqatul maut, toda alma probará la muerte, probará el sabor de la muerte. Está en el Corán, Sura Al-Imran, que la sura número 3, aleya número 185. Y los profetas son seres humanos. Entonces, ellos también no solamente van a probar el sabor de la muerte, igual que el resto de los seres humanos, sino también las vicisitudes que pueden llegar a acontecer a los seres humanos y acontecen a los profetas dentro de lo que es el plan divino para que logren éxito en su misión. En resumen, todos los profetas divinos tuvieron éxito en su misión. Todos, cada uno de ellos, desde que dentro de la sapiencia divina está el envío de los profetas por una razón, y esa razón se ha cumplido siempre. Como un subtema, que una de las características comunes a todos los profetas es convocar al monoteísmo, es la creencia, es que la creencia en la unicidad, la creencia en el Tawhid es el mejor obsequio y el mejor regalo que los profetas han traído a la humanidad. Esto lo encontramos muy expresamente en la narración del profeta del Islam, donde él dice: "Ma qultu wa la qala al-qailuna qabli mithla la ilaha illa Allah".
no dije yo, ni los que hablaron antes de mí o antes que yo dijeron algo como la frase, no hay divinidad sino Dios. Significa que esa es una frase magnífica. Es una frase que condensa prácticamente toda la creencia en el monoteísmo y quien reflexiona en la misma también puede llegar a inferir muchas de sus derivaciones. Y es precisamente por eso que es la frase con la cual, es la fórmula mediante la cual una persona ingresa en el Islam de manera oficial, obviamente, ante los demás musulmanes, porque no hace falta realmente, cuando alguien ya tiene la creencia, ya es considerado musulmán ante Dios, pero a los fines jurídicos, por llamarlos de alguna manera, casamientos, bueno, cuestiones por el estilo, y otros rituales más, dirigir un rezo, hace falta que oficialmente delante de sus pares musulmanes una persona diga la kalima. Bueno, el profeta del Islam dijo la ilaha illallah, o la frase no hay divinidad más que yo. Es una frase tan magnífica que nadie trajo algo como eso con anterioridad. Bien, es la frase o el énfasis que se pone en esa frase y la forma en que tiene tanta trascendencia en la vida de los musulmanes esa frase, porque si es la noción o es la idea, es el mensaje de todos los profetas a lo largo de los siglos. Están siendo la palabra de todos ellos. Y es precisamente por eso que los inicuos, arrogantes, opresores, corruptos se enfrentaron a los profetas a lo largo de la historia por lo que aparejaba la creencia y no por la creencia en sí, que podían simplemente dejarla de lado, no aceptarla, pero en cambio la enfrentaban, la confrontaban precisamente por eso. Leemos en el Sagrado Corán que se refiere a esta confrontación o la forma en que se rebelaba la gente en contra de los profetas, en la ley como aquella que dice أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. ¿Es que tenías que mostraros altivos siempre que venía a vosotros un mensajero con algo que no deseabais? A uno les desmentíais o les desmentisteis y a otros les disteis muerte. Esto está en el Corán, Sura Al-Baqara, Sura número 2, en la Sura de la Vaca, ley número 87. Bien, la causa de revelación de esta ley es enseñarle o instruirle a los musulmanes lo que hicieron comunidades anteriores, sobre todo estaba dirigido a los hijos de Israel que habían hecho eso de asesinar a profetas, desmentir a otros y bueno, maltratarles porque no les traían aquello que era acorde a sus caprichos o a sus intereses. Si bien iba dirigido a ellos en particular, el mensaje o la noción se aplica a todos aquellos que combatieron a los profetas a lo largo de la historia y no es algo exclusivo o privativo de ellos. En el Corán también encontramos que dice وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ. Y les enviamos mensajeros siempre que un mensajero venía a ellos con algo que no era de su gusto, desmentían a unos y daban muerte a otros. Eso está en Corán, Sura Al-Ma'ida, la mesa servida, Sura número 5, Aleya número 70. Bueno, esta Aleya tiene el mismo tenor que la anterior. Allah subhanahu wa ta'ala envía a los profetas con este mensaje, con esta convocatoria, que es la unicidad. Y si bien, como ya dije al comienzo de este principio, eso tiene muchas aristas y derivaciones, tantas como la religión misma, puesto que toda la religión está fundamentada en ello. Es por eso, y no porque el tema no sea importante, que vamos a volver al mismo prácticamente a lo largo de todos los principios, instrucciones, enseñanzas, historias que podamos llegar a exponer en estas charlas y en otras charlas. Por lo tanto, mantenemos eso como un principio en común y pasamos
el hecho de que todos los profetas convocaron al monoteísmo, y pasamos al principio siguiente o característica siguiente de los profetas. Otra de las características de los profetas es que convocaban a la piedad, convocaban al taqwa. Pero la palabra taqwa aquí tenemos que mencionar que la palabra taqwa en realidad significa temor a Dios. Aquí las estamos traduciendo como piedad porque una persona no debe tener miedo de Dios. No es temor a Dios en el sentido que uno tiene miedo de Dios. Tenemos miedo, tenemos temor del resultado de nuestras propias acciones desde que Dios es justo. Si bien apelamos a su misericordia, no debemos olvidar que debemos ganarnos o debemos ser acreedores a su misericordia, porque Dios, Allah subhanahu wa ta'ala, nos va a corresponder después que hemos pasado por este mundo y Allah nos ha probado y nosotros hemos llegado a mejorar como seres humanos, nos va a ser inshallah objeto de su misericordia. Pero que en este camino, en este viaje, en este peregrinaje, en este mundo efímero en el cual estamos de manera tan transitoria, muchas veces puede ser que lleguemos a cometer actos aberrantes por los cuales debamos llegar a ser ajusticiados, más que nada para que exista una justicia en el universo, sobre todo cuando infringimos los derechos de Dios. Los derechos que podemos infringir son derechos de Dios y derechos de los humanos, sobre todo cuando infringimos los derechos de los humanos. La misma gente pide justicia, quiere que haya una justicia que va a darse de manera definitiva en este mundo o en el otro desde que Dios justo. Y es por eso, por la existencia de esa justicia, que tal vez podamos llegar a ser acreedores al castigo divino, a la reprimenda divina, a que Allah subhanahu wa ta'ala nos deje de lado y nos interese en nosotros, que ya de por sí es un castigo inmenso. Pero todo eso será a causa de nuestras propias acciones. Por lo tanto, a Dios no hay que tenerle miedo a Dios, sino a nuestras propias acciones. Dios es Rahman el-Rahim, es misericordiosísimo. Y es por eso que cuando se habla de taqwa, en la terminología islámica se está hablando de ese comportamiento que es adecuado o es congruente con las personas que tienen temor de Dios. Y es por eso que lo vamos a traducir como piedad. Y aquí el hecho de que todos los profetas convocaran a la taqwa, podemos extraer un subtema. Este subtema es que ver que los profetas nos traen o son los que expresan o proporcionan el vehículo y las provisiones en el viaje hacia Dios, en esta marcha hacia Dios que todos tenemos. Todos estamos marchando hacia Dios. Todos vamos a encontrarnos con Dios finalmente, con Allah subhanahu wa ta'ala. Habrá algunos que inshallah nos encontremos, me incluyo inshallah con una esperanza en la misericordia divina, que encontremos a Allah y seamos objetos de su misericordia, de su benevolencia, de su justicia, de su misericordia. Pero estarán también aquellos que se encontrarán con Allah, que se encontrarán con atributos de Dios no tan agradables, como dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán. Inna minal mujrimina muntaqimun. Por cierto, que nos vengaremos de los pecadores. Aquí la palabra podría ser vengaremos, podría ser le daremos su merecido por lo que hicieron. La palabra intiqam se usa más para venganza, por eso fue traducida de esta manera. No vamos ahora a ser minuciosos en la traducción. Va a haber personas que se van a encontrar con Allah subhanahu wa ta'ala y se le van a encontrar de esta manera muy poco agradable. Pero estarán aquellos que inshallah el encuentro que van a tener con Allah subhanahu wa ta'ala sí va a ser agradable, como dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán: Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ciertamente que la misericordia de Dios está cerca de quienes hacen el bien. Eso está en el Corán, Sura Al-A'raf, los murallones, que es la sura número 7, aleya número 56.
En este viaje que realizamos para finalmente encontrarnos con Dios, el Corán considera que debemos aprovisionarnos, es un viaje, debemos llevar provisiones, y la mejor de estas provisiones es la taqwa, es la piedad. Es ese comportamiento digno de alguien que es temeroso de Dios. Eso lo leemos en la ley que dice: وَتَزَوَّدُوا, aprovisionaos, فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. En verdad que la mejor provisión es el taqwa, es la piedad, es el comportamiento piadoso. El profeta Nuh, alayhi salam, invitó a esta taqwa, convocó a su pueblo hacia esta taqwa, y lo hizo en palabras del Sagrado Corán con dos tipos de exhortación. Con una exhortación primero de manera no indirecta, es directa, pero en la forma de una pregunta retórica, y para pasar después a otro plano que es el de la orden directa. Vemos en el Sagrado Corán que se refiere a esto cuando dice: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. El pueblo de Noé desmintió a los enviados. Cuando su hermano Noé les dijo: ¿es que no vais a temer a Allah? Es una observación. No es una pregunta donde les está preguntando porque él no tiene esa información y quiere saber. ¿No vais a temer a Allah? Quiere saber si le van a temer o no. Está viendo que no tienen temor de Dios, y en la forma de una pregunta retórica los está exhortando a tener temor a Dios. Ese es un nivel de exhortación. ¿Es que no vais a temer a Allah? Tenéis en mí un enviado digno de confianza. Y aquí llega la segunda exhortación ya en la forma de una orden. Temed pues a Allah y obedecedme. Esto está en el Corán, sura Shu'ara, sura de los poetas, que es la sura número 26, aleya 105 a 108. El verbo aquí está en imperativo, entonces vemos que cuando el verbo en la mayoría de los idiomas es de esta manera, si no existe algún indicio por el cual podemos llegar a comprender que ese verbo que gramaticalmente está en imperativo, realmente lo que hacemos es tenemos una intención de deseo o un ruego, o incluso de manera indirecta, en la forma de hacer una pregunta de una manera indirecta. No, cuando no existe ningún indicio que nos lleve a eso, la forma normal y original del verbo en imperativo es para lo que indica el nombre, para una orden. Y es por eso que encontramos que esta segunda exhortación del profeta, del profeta del monoteísmo, Noé, con él sea la paz, es mediante la orden. Ya habíamos dicho que los profetas deben ser obedecidos. Este mismo tenor lo encontramos en diferentes profetas. El Sagrado Corán, en la misma sura, sura número 26, sura Al-Shu'ara, se refiere a varios profetas que se dirigen prácticamente con las mismas frases a su pueblo. Por ejemplo, tenemos esta ley que dice en la misma sura Shu'ara: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. Los aditas, la gente de Ad, del pueblo de Ad, desmintieron a los enviados. Cuando su hermano Hud les dijo: ¿es que no vais a temer a Allah? Tenéis en mí un enviado digno de confianza. Temed pues a Allah y obedecedme. Vemos que aquí también están las dos exhortaciones de la misma manera. Prácticamente son las mismas palabras que encontramos en el Sagrado Corán. Esto está en el Corán, sura Shu'ara, sura número 26, aleya 123 a 126. Sigue también el profeta Hud a su pueblo, les dice: وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ. Cuando usáis la violencia, lo hacéis sin piedad. Era un pueblo realmente bastante de pocas pulgas. Usaban la violencia incluso con el mismo profeta de Dios. Y aquí llega la orden también del profeta: temed pues a Dios y obedecedme, temed a quien os ha proveído de lo que sabéis. También las enseñanzas del profeta son una provisión.
Pero como dice el Sagrado Corán, la mejor de las provisiones es la piedad o el comportamiento timorato. Bueno, aquí vemos la cita que es el Corán, Sura Shu'ara 26, aleya 130 a 132. Lo mismo, sigue la misma sura, diciendo prácticamente las mismas palabras del profeta Saleh, que le dirigió a su pueblo, el pueblo de Thamud. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. Los samudeos desmintieron a los enviados cuando su hermano Saleh le dijo: es que no vais a temer a Allah, en verdad que tenéis a mí un enviado digno de confianza, temed pues a Allah y obedecedme. Y después, sí, ya son frases que ya se diferencian de un profeta a otro, como aquella que dice: وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. El profeta Saleh es el que dice: وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِحِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ. Y continuaréis excavando hábilmente casas en las montañas. Ya dijimos que es cuestión de exégesis e interpretaciones y análisis, ver si se refiere a Petra o a otros pueblos que también realizaban casas excavándolas en las rocas de las montañas. Y continuaréis excavando hábilmente casas en las montañas, temed pues a Allah y obedecedme, no obedezcáis las órdenes de los inmoderados. Es una de las razones por las cuales la gente no sigue a los profetas, que es para obedecer a los inmoderados, para continuar en la corrupción. Bueno, también dice el Corán: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. Exactamente, prácticamente las mismas palabras. El pueblo de Lot desmintió a los enviados. Los hermanos Lot les dijo: es que no vais a temer a Allah. También en la forma de una pregunta y en la forma de una orden: temed pues a Allah y obedecedle. Temed a Allah es la misma frase o el mismo verbo. Ittaqullah, tened taqwa, tened piedad. Lo mismo pasa con Ashabul Aika, la gente del Aika. كذبت أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب. Al Ashabul Aika, la gente de la espesura, fue enviado Shu'aib, que fue Jetro, el suegro de Moisés. إذ قال لهم شعيب إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. Los habitantes de la espesura, a veces se lo traduce como la espesura, el Aika era el árbol frondoso, precisamente por el hecho de ser tan frondoso que formaba como una espesura, como un gran bosque donde prácticamente no llegaba la luz del sol a la tierra. Los habitantes de la espesura desmintieron a los enviados cuando Shu'aib les dijo: es que no vais a temer a Allah, en verdad que tenéis en mí un enviado digno de confianza, temed pues a Allah y obedeced. Bueno. Allah subhanahu wa ta'ala, a través de los profetas, les envía mensajes. Estos mensajes son enviados a gente que puede llegar a corregirse. De otra manera, sería una acción vana. Sería en vano transmitir un mensaje a quien no se puede corregir. Es por eso que cuando las personas llegan a un punto en el cual no van a corregirse, el mensaje ya es diferente. Ya es con advertencia. Dicen que el que avisa no traiciona, entonces ya es para advertir la llegada de un castigo. Cuando un médico que está tratando a un enfermo ve que ese enfermo ya no va a responder a ningún tratamiento, ya sea porque se niegue a recibir el tratamiento o ya sea porque no le sirve el tratamiento para absolutamente nada, es ahí cuando ya le dice: puede comer lo que quiera. A pesar de estar tan pero tan enfermo, ya puede hacer lo que quiera, ya puede comer lo que quiera. Aproveche estos últimos momentos, minutos, tiempo. Es por eso que cuando encontramos una ley del Sagrado Corán como la que dice, o que Allah subhanahu wa ta'ala le dice a la gente: "I'malu ma shi'tum", haced lo que queráis, no debemos tomarla a la ligera. Significa que esto está en la sura Fussilat, en la sura 41, la ley número 40. No hay que tomar esto a la ligera. Significa realmente cuando Allah subhanahu wa ta'ala ya no nos toma en cuenta, ya no nos envía orientaciones para que nos guiemos en nuestra vida y nos deja para que aceleremos todo lo que queramos, significa que tal vez ya no le importa que nos estrellemos. O ya nos deja para que nos estrellemos.
Por lo tanto, debemos hacer, como dice el Sagrado Corán, i'tibar, aprender, sacar una enseñanza, la moraleja de todas estas sucesos que acontecieron a las comunidades anteriores para que no nos ocurran. Esto también, el hecho de que Allah subhanahu wa ta'ala, o que un grupo humano ya no quiera ser guiado, lo encontramos, por ejemplo, en la ley que dice, Sawa'un alayna, le respondieron los profetas, Sawa'un alayna, aw azta am lam takun min al-wa'izin. Dijeron, nos da lo mismo que nos amonestes o no lo hay. Ahora también en la Sura Shu'ara, Sura Los Poetas, número 26, aleya número 136, o también aquella ley donde ya refiriéndose a ese tipo de personas, Dios dice, Sawa'un alayhim andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Da lo mismo que les adviertas o no a los infieles, no creerán o no creen. Corán, Sura Al-Baqarah, Sura número 2, aleya número 6. Encontramos que esta noción es una noción realmente bastante fuerte, que es cuando ya se deja a un pueblo que haga todo lo que quiera. Que Allah no nos cuente entre ellos, sino que nos cuente entre aquellos que observan el comportamiento piadoso, se abstienen. En taqwa significa abstención. Tener taqwa significa abstenerse de aquello que desagrada a Dios, hasta que ello ya se convierte en un hábito, en un buen hábito para el creyente, donde ya ni siquiera se le ocurre hacer una mala acción, hacer algo que desagrade a Dios, hacer algo con lo cual perjudique a sus congéneres, sino que todo su comportamiento estará centrado en aquello que lo haga convertirse en mejor persona. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.